pues no deja de ser. Ahora ya ¿quién falta por pasar por la vicaría como es debido? Dave. Ya. Solo puede quedar uno. Solo puede quedar uno. Pese a que es el que falte por la vicaría, creo que es el que está más jodido de los tres. O sea que. Bueno, sí. No, pero a ver, está bien. Que alguien que le ponga en fila, que le quite sus momentos esos de disfrutar de Cure y de Maná y de los. Necesitas a alguien como Mónica en tu vida, Dave. O sea, es necesario. Ya la tengo, tío. No hace falta oficializar nada. No te falta el tema de casarte, ¿no? Que te case Anton LaVey o alguien de la iglesia de Satán, no sé, algo o King Diamond, no sé. Debería decir que gastar toda esa cantidad de dinero une mogollón. Eso ya te lo digo como experiencia. une. Me imagino. Amigos de Heavy Metal, nada une como las deudas. Sobre todo, eso te iba a decir, sobre todo financieramente. Vamos. ¡Heavy Metal! Muy buenas, amigos de Heavy Mental. Estamos de vuelta, we're back, kicking ass de nuevo, como siempre. Una ya vez que ya... hablando raro, kicking ass. Pero sí. ¿Eso qué es? ¿El nombre de una marca de zumo de piña? Kicking ass. No. Kicking ass es lo que te acaban de hacer a ti, pero luego te lo explico, Rey. Luego tengo un plano, no te preocupes. Ahora ya que le han quitado el lacre a Mike y ya es un hombre de pelo en pecho y mear en pared, ya puede volver Heavy Mental, como siempre, con los sospechosos habituales. David Arayón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Pues ya con mucho mono, tío. Tenía mucho mono, ya son varias semanas que no grabábamos y era como... Aparte que la gente estaba como insistiendo, ¿dónde está esta gente? Sí, y tal. Sí, la gente es que es un ansias. Mike, ¿cómo lo llevas, tigre? ¿Qué tal? Bien, tío, a ver, vuelo más relajado. Después de 3 semanas de vacaciones, la verdad es que todo se ve con otra perspectiva. Después de 3 semanas, todo se ve mejor, pese al matrimonio. Y con un anillo, vienes de vuelta con 3 semanas y con un anillo. Casi lo pierdo 7 veces en este primer mes, pero oye, todo bien, todo controlado. Casi lo pierdo de mi boda, casi lo pierdo como 3 veces en África, casi lo pierdo en un avión. O sea que bueno, fenomenal, eso quiere decir que está... ¿No opinas que eso es un mensaje que te manda el inconsciente, así como sí. diciendo Mira, Mike? Uno de los mejores consejos que me han dado en este mes que llevo casado, bueno, no llega, mes menos 2 días, es que tenga un joyero de confianza, el cual ya tenga un anillo siempre prehecho, y entonces yo me planto allí y le digo, oye, el prehecho, y me vas haciendo otro. ¡Qué grande, tío! No había pensado nunca. Pocas discusiones, ¿no? Puede ayudar a limar asperezas. Quien te ha lanzado ese consejo te quiere bien, no hay la más mínima duda de ninguna clase. A ver, Mike, si has afinado el redoble de tambores en Tanzania. Capítulo 30. ¿Son los Wedding Planner el resultado de no poder clonarnos? Ahí lo lleváis, bitches, ahí lo lleváis. Naturalmente había que hablar de Wedding Planners porque era el momento. Era el momento. Wedding Planner. Ahora, Javi, repite por favor con tu inglés de Oxford del medio, por favor. Sí. Wedding Planners. Habría que hablar de Wedding Planners. Wedding. Porque era el momento, porque es que además, si no, evidentemente era un tema que no íbamos a tratar nunca porque es un tema lamentable. O sea, son cosas que ha hecho hasta Jennifer López. Había que aprovechar que Mike se casa y tenemos que meter un tema de boda, un tema exactamente, así... porque Heavy Mental está pegado a la actualidad siempre, bitches. Correcto. Entonces, pues la parte de clonación es la parte en la que evidentemente nos vamos a intentar cerrar un poquito en el lado más serio, científico y de hombres mayores y ponderados que somos nosotros. Así que, chavalotes, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista científico, y luego entraremos en los turbios y peliagudos asuntos éticos. Dave, ¿qué nos tienes que contar sobre la parte de clonación? Cuéntanos. Pues a ver, a mí es un tema que me llama especialmente la atención, ¿no? De hecho, hay una cosa que llevo como pegada a ella, es un poco un pelín off topic, pero bueno, llevo pegada a ella, yo creo que durante toda mi vida, por lo menos a partir de la universidad, que es que todo el mundo, allá donde voy, tiene la teoría de que tengo clones. Y yo siempre digo, ojalá
tuviese clones, ¿no? Porque hago muchas cosas, estoy como la peña es en plan de manejas la omnipresencia. Digo, no, es básicamente dejándome el puto lomo todo el rato, cogiendo muchos vuelos y transportándome. No, pero bueno, sí que es cierto que I feel you, bitch. Yes, estamos ahí. Sí, o sea, básicamente de Iberia tienes medio avión que ya pilotas tú, ya te lo deja el comandante llevar. Correcto. Es como Bruce Dickinson, va a terminar pilotando él, lo veo. Bueno, entonces, tema de los clones. A ver, a mí me hace especial ilusión, primero porque es una cosa que me lleva acompañando media vida, y segundo porque, porque me llama muchísima atención, sobre todo por la segunda parte de la conversación que vamos a tener, que es toda la parte más ética, ¿vale? Y concretamente el tema de, vamos a llamarlo conciencia, vamos a llamarlo alma, vamos a llamar algo, ¿vale? Que en los experimentos que se han hecho, y todavía no se han hecho evidentemente con humanos, pero ha habido muchísima clonación animal, ¿vale? Y de hecho lo pondremos en algún enlace por ahí, es decir, porque a lo mejor nos quedamos con la idea, ¿no? De la clonación de Dolly, que fue la primera, ¿no? Oveja, tal. Ha habido muchísima clonación animal posteriormente. Y de hecho hay una muy famosa, que es la de los perros de Barbra Streisand, que básicamente, que no sé si lo sabéis, pero bueno, pagó 50.000 pavos por la clonación de su mascota, le hicieron 2 clones y bueno, se dio cuenta, claramente, que cuando le llegaron esos 2 perritos, aunque eran idénticos visualmente, ¿no? Físicamente, con el que había fallecido, que le había acompañado a Barbra Streisand durante 14 años, ninguno de los dos tenía ningún tipo de atisbo conductual ni remotamente parecido, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues podemos empezar a intuir que hay, cuando se clona, ¿no? Algo, que ahora definimos un poco lo que es clonar, hay cosas que no se clonan, es decir, no, hay cosas que no se llevan de un, vamos a decir, bicho o un agente original al clon propiamente dicho. Por lo tanto, bueno, ahí abrimos la conversión después de qué pasa con eso, ¿no? Con esa diferencia. De hecho, es que ahí hay un montón de referentes que como yo creo que hemos ido tocando de forma muy dispersa en un montón de capítulos cosas que están tangencialmente rozando con la clonación, ¿no? Hemos estado hablando de temas de epigenética, hemos estado hablando de temas de realidades aumentadas, ¿no? En el sentido de tener otro cuerpo con un cerebro que es el tuyo, donde tú lo has movido. Imaginemos el caso, de hecho, creo que en el del capítulo de las realidades aumentadas lo hablamos, ¿no? De no queremos morir, que mi genética la repliquen o me vuelvan a dar un yo joven y me muevan el intelecto, ¿no? O me muevan mis recuerdos, mi memoria, mi lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante porque sí que lo hemos estado tocando de forma perfilada y hay muchos aspectos de la ciencia y genética que a día de hoy están tocando con esto, pero sí que hay una cortapisa muy grande, que es la parte moral, ¿no? La parte, la moralidad los retos éticos, efectivamente, los retos éticos. De hecho, hay muchas referencias en muchas películas sobre, por ejemplo, clones robóticos, ¿no? Y claro, ahí no presenta ningún reto ético. Oye, yo tengo un robot, como si fuera una cadena de producción, ¿no? De hecho, joder, esto seguro que os acordáis de la guerra de los clones de Star Wars, ¿no? Oye, hay una cadena de producción donde se producen X número de clones, todos con se insufla la misma programación, la misma estructura y un poco las mismas matrices, ¿no? de formas de ser y de actos y tal. Y ahí no plantea un problema, porque son clones cibernéticos, llamémoslo cibernéticos, ¿no? Que puede tener cierto conocimiento humano. Claro, sí. No plantear un problema, pero, claro, de momento no hemos llegado a ese punto, ¿no? De la inteligencia artificial general o el plan superintelligence, que de alguna forma ese ente empieza a ser consciente de sí mismo, ¿no? Es decir, como un ente. Claro, cuando lleguemos a ese punto, yo creo que se va a plantear bastantes retos. De hecho, ya ahora mismo, sabiendo que hay entes robóticos que no presentan ningún tipo de... Nos da pena. O sea, es decir, sentimos empatía por esos bichos que sabemos perfectamente que no, pero porque intuimos que tienen un comportamiento que, claro, asimilamos con el nuestro o con nuestro propio sentir. Yo creo que llegar a ese punto que sí que planteará ese punto ético, ¿no? O que de alguna forma... A mí hay un punto ahí, David, que me preocupa de la parte
toda esa sensación o ese sentimiento, como nosotros como humanos, de empezaremos a hacerlo solo cuando ellos tengan conciencia de sí mismos, ¿no? Joder, yo creo que a día de hoy hay muchos robots que tienen conciencia de sí mismos, lo que pasa es que tienen una conciencia primigenia. Ejemplo, Boston Dynamics, ¿no? Los robotitos estos que son súper famosos para que todos nos situemos, ¿no? Me da igual que sea el perrito, el robotito este parece que lleva una mochila y tal. Todos tienen conciencia de sí mismos, tanto en cuanto el propio robot se autositúa en el espacio, entiende si entra o no entra por una puerta. Es decir, tiene una conciencia de sí mismo, tanto en cuanto puede hacer toma de decisiones en función de sus capacidades físicas, que es un conjunto de algoritmos, es decir, no tiene una conciencia. Eso sí que es tal, ¿no? Pero tiene... Te estás metiendo en un charco terrorífico. Un océano terrorífico. Exactamente. Es hacer equivaler conciencia con percepción, que ahora mismo estoy viendo a los filósofos en la sala afilando los cuchillos y a punto de tirarse al cuello. Yo creo que sobre la conciencia deberíamos hacer... Un segundo. Si hay algún filósofo que nos escucha, me cago en toda vuestra puta madre, no hace falta que nos escuchéis. Ningún colectivo sin ofensa. Y evidentemente veréis que ha venido de Tanzania, que le ha picado en las pelotas la famosa mamba verde, que hace que los colectivos sean particularmente agredidos cuando incurren en su ira. Perdona, Dave. Yo le iba a decir, antes de bucear en el charco, ¿vale? Porque hay que meterse también, nos metemos en los charcos. Yo sí que me gustaría dar como una definición así, un poco más así rápida, pero bueno, más concisa de lo que es la clonación, ¿vale? Porque además hay un matiz, ¿no? Lo he sacado de la RAE y demás, y se define como un proceso, ¿no? De forma asexual, ¿vale? Porque si no, ahora entraremos en a lo mejor la clonación natural, que hay específicamente, pero asexual, donde se hacen copias idénticas de un organismo, una célula o una molécula, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí pasan dos cosas interesantes, ¿no? Con esta definición. La primera es que, existen diferentes tipos de clonación y existe la clonación, por decir, natural, o sea, la naturaleza ya clona, ¿no? O sea, ya existe el proceso de clonación, como puede ser el tema de los gemelos, ¿no? Los univitelinos, que básicamente, pues es ese resultado de que en algún punto muy temprano, ¿no? Hay una fisión del embrión y a partir de ahí da lugar a dos individuos idénticos. O viniendo de tu tierra, todos los plátanos de allí, que son son clones del mismo individuo, el mismo plátano Cavendish de hace un montón de generaciones, porque se reproducen completamente por esquejes. Correcto. Por lo tanto, efectivamente, pueden aplicar a... Bueno, este sería el natural de los seres humanos, que serían los gemelos, al contrario que los mellizos, ¿vale? Porque mucha gente los confunde, los mellizos no son copias idénticas. De hecho, los mellizos concretamente es la fecundación de dos o más óvulos, es decir, de espermatozoides diferentes, claro. No es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahí está digamos la clonación natural, ¿vale? Claro, a partir de ahí existen otro tipo de clonaciones, como puede ser, pues yo qué sé, la terapéutica, que ahora mismo se da mucho, que es pues cuando se empiezan a hacer clonación de células madre en un estado embrionario para la generación de tejidos. Entonces se generan tejidos específicamente para hacer trasplantes, por ejemplo, ¿no? Y luego existe la clonación reproductiva, que es probablemente la más interesante que hay ahora mismo y la que yo estoy siguiendo muy de cerca, sobre todo por el proyecto no sé si habéis escuchado el proyecto de Colossal, del hombre de George Church. Bueno, pues sí. Básicamente es un tipo... Church es un clásico. Es un fenómeno, muchas veces hablan de este tío como si fuera como el Elon Musk, ¿no? Sí, de la clonación. El más killer, el más osado, el que va más lejos. Exactamente. El Musk killer. El Musk killer. Pues es un genetista de Harvard, el George Church, que ha montado un proyecto que se llama Colossal y que el objetivo es intentar revivir especies que han dejado de existir hace miles de años, como puede ser el mamut. Vale, él quiere revivir al mamut, ¿no? Rollo tipo Jurassic Park. El caso es que este tipo de clonación está en la orden del día, es decir, ya están reviviendo, por ejemplo, hurones que habían... no sé si lo habían revivido o habían cogido como los últimos individuos de esa especie, como lo está pasando ahora con el rinoceronte blanco, que seguramente vamos, que es al final una técnica que con el tema de la sexta extinción y la cantidad de millones de especies que se están, pues nos daría posibilidad de intentar revivirlas, ¿no? De alguna forma. Aquí no sé si has leído o has mencionado, ¿no? el libro clásico de Beth Shapiro, el de cómo clonar un mamut,
¿vale? Que ese es absolutamente maravilloso. Es absolutamente maravilloso. Sapphire es la tipa que me introdujo a mí a Church, precisamente, ¿no? Sobre todo este tipo de cosas. Y Sapphire empieza diciendo una cosa muy curiosa, ¿no? Que es que Jurassic Park es todo mierda. Pinchada en un palo. O sea, bueno, esto es todo mierda desde el punto de vista científico, ¿no? Digo yo que la peli está bien. Bueno, sí, la peli está guay. Y la novela de... Y la novela está guay y el manga seguro que está de puta madre. Pero lo que viene a ser la ciencia no lo termina de clavar. Sapphire habla de, por ejemplo, un tema fascinante, que es que el ADN no puede aguantar tantos millones de años como la historia esta del mosquito que lo pica al otro y que lo mantiene en ámbar y cosas por el estilo. El ADN se degenera a toda velocidad. Dice que de la cosa que más moderna que se han podido clonar cosas es de un hueso de hace 700 años y porque básicamente cuando se produjo la muerte del animal inmediatamente quedó congelado y hasta ahora pudieron hacerle algo. Pero quiero decir, el ADN es una de las cosas que más degenera. ¿Vale? Y luego, evidentemente, que cruzaran todos el ADN que había en el mosquito con ranas, dice, pues esto es lo más subnormal que he oído en mi puta vida. Como mucho, los dinosaurios se parecen como mucho más a los pájaros, porque de hecho vienen de los pájaros. O sea, la mayor parte de hecho, hay muchas representaciones cada vez más de dinosaurios cubiertos de plumas, porque los pájaros y los dinosaurios tienen bastante que ver. Entonces dice, bueno, que lo cruces con ranas, que no tiene que ver el ADN. Ella habla que de todo lo que tiene que ver ahora mismo de la ciencia de volver a traer especies vivas es encontrar herederos y sucesores que compartan con la especie que ha desaparecido un 98, un 99, un 99.5 de ADN e intentar localizar cuáles son las strains y las partes que son diferentes en unos y en otros e intentar, digamos, de alguna manera incluso hacer una especie de reconstrucción casi manual. ¿Vale? Entonces, digamos que de alguna manera para poder recuperar especies, y están recuperando un montón de cosas, ¿eh? Están intentando recuperar el rinoceronte blanco, están intentando recuperar un montón de cosas, pero necesitas ADN muy próximo para poder hacer este tipo de historias. Y el problema fundamental, por ejemplo, para volver a recuperar los dinosaurios es que hay demasiadas iteraciones de ADN y no tenemos ADN ni vagamente parecido al de los dinosaurios en el porcentaje necesario como para volver a levantarlos de nuevo. Y de hecho, yo voy a comentar, y te paso también ahí la palabra, Mike, porque lo empezaste a comentar, que es que en esa definición de clonación, ¿no? Donde pues tenemos la terapéutica, la genética, la natural, tal, muchas veces se olvida de lo que tú acabas de decir, la clonación digital. En el sentido de, claro, llegamos a un punto en el que nos fijamos mucho en la clonación, vamos a decir, física, ¿no? o biológica de nuestra propia biología, pero va a llegar un punto en que la clonación digital va a ser muy importante, ¿no? Tipo, me clonan, entre comillas, ¿no? Mi conciencia, incluso mi cerebro, y me lo depositan en un modelo digital, ¿no? Por ejemplo... El nuevo recipiente. Claro, efectivamente, un recipiente, ¿no? Tipo Altered Carbon, ¿no? Al final tú, da igual donde te pongas, son diferentes recipientes, pero tú vives en tu conciencia, que es una especie como de... Vives en la nube, literalmente, y te bajan a un dispositivo que le meten en un vessel, ¿no? Pero fíjate, ahora con todo el tema del metaverso empieza a surgir otra reflexión muy interesante que es la clonación digital, ¿no? Como yo de alguna forma me, entre comillas, clono, ¿vale? En un mundo que ahora mismo todavía no hemos tenido esa vivencia, ¿no? Porque lo más parecido ha sido Second Life y estas cosas, donde no hay, ni es un proceso inmersivo, ni hay un... Pero con todo el tema este de Facebook y el metaverso, y Google ha dicho que no sé cuánto, y están todos ahí, dale que te pego, y cosa que hemos dicho varias veces con el tema de Ready Player One y demás, llegaron al punto que la clonación, o sea, que ese mundo, ¿no? Ese metaverso digital, sea mucho más fácil el poder clonarlos, y poder clonar dinosaurios y revivir cosas, y no sé, ahí yo creo que hay un punto interesante que a lo mejor dará un sentido diferente a la clonación, al concepto de clonación. Hombre, a ver, esto me recuerda a una película que ya hemos hablado de ella, que si no recuerdo mal era de Bruce Willis, Los Replicantes, Los Duplicados o algo así. Sí. Creo que eran Los Duplicados, ¿no? ¿Puedes? Sí, no, lo buscamos ahora, no me acuerdo de memoria. Entonces, básicamente esta peli tiene un punto muy bueno. Los sustitutos. Los sustitutos, que era ese punto justo, ¿no? En donde tú replicas un robot genéticamente emparejado a ti, con tu mismo aspecto. De hecho, tiene una parte de conexión química y genética contigo. Sí, como de conciencia, ¿no? Que tú metes la conciencia en el bicho.
Y tú puedes tener tantos como quieras, todos eres tú, cada uno con un aspecto y con una tal, y tú realmente te conectas desde tu casa, ¿no? Que el Bruce Willis pues era policía y desde su casa el tío estaba hecho unos zorros y tú veías su replicante, ¿no? Y estaba cojonudo y estupendo, ¿no? A ver, la sensación que me genera todo este tipo de situaciones es que quitando estas entradas que está haciendo Facebook Meta, que no habíamos comentado de hecho nada del cambio de naming, que seguro que Javi le da para 3 capítulos. Para uno y no van a querer más, no te preocupes. Sí. O sea, ya le hemos dado de hostias a Zuckerberg estos días en el Twitter de Heavy Mental, pero bueno, seguro que algún capítulo tocará hacer de incluso hasta del naming, ¿no? De llamarlo Meta. Que bueno, que está bien hilado, para ellos está muy bien hilado, nos ha jodido. Pero es ese aspecto en donde va a haber un universo paralelo, imaginario, tipo Ready Player One, efectivamente, y ahí yo creo que vamos a tener un montón de cortapisas éticas y morales de todo tipo, ¿no? De hecho, yo creo que si creíamos que Facebook se había metido en un barro muy gordo con el tema de protección de datos, con lo de Meta ya va a ser de cojones, porque vas a ver todo, incluso hasta con quién hablas, pero ya no solo con quién hablas por chat, sino con quién mantiene reuniones, el contenido de las reuniones, entonces va a ser, no sé, yo creo que va a presentar una serie de paradigmas nuevos, más profundos todavía que los que ya teníamos, ¿no? Con Facebook. De hecho, va a presentar un paradigma nuevo que se va a llamar quiebra. Pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, tú me tienes tu apuesta, ¿no? No, me está jodiendo porque están acelerando el asunto y ni siquiera voy a. No sé si cuenta si quiebran antes de que yo pensara. No, claro que cuenta, Bueno, claro que cuenta, tío. Dijimos que aquí, para poner a todos los que nos escuchan al tanto, que si Facebook quebraba antes de 2029, David y yo invitamos una mariscada a Javi, y si era después, nos invita Javi. Vale, pues claro, Javi lo que no sabe es lo que comemos David y yo. Eso es. Cuando no podemos. Bueno. Da igual. De esa mariscada la tengo yo más segura que vamos, esa está, vamos, sin problemas. O sea, yo estoy seguro que va a durar más de 2029, vamos. Estaba preocupado porque empezáis a buscar letra pequeña y cosas por el estilo. No. Yo estoy convencido que va a durar más de 2029. De todas maneras que os vais rápidamente como las ovejas fuera del redil. Habrá otro programa dedicado al metaverso y habrá otro programa dedicado a todas estas cosas. Y volviendo a lo que es la parte de la clonación. Yeah. Yo no conocía la anécdota de Barbra Streisand, pero me parece absolutamente deliciosa. ¿Y no os parece que el proceso de clonación está un poco influenciado por la ciencia ficción y por todas las ideas que tenemos al respecto? Porque ese tipo de reacción de Barbra Streisand básicamente lo que viene a indicar es que no tenía ni puta idea de cómo es realmente un proceso de clonación. Y ¿no creéis que cosas como la clonación y como la teleportación o cosas por el estilo nos ha influenciado muchísimo en la fortísima presencia que ha tenido, como habéis mencionado en alguna ocasión, en las obras de ciencia ficción y en una serie de narrativas muy específicas? 100%. O sea, es decir, yo creo que estamos plenamente... A ver, a mí, yo siempre lo digo, a mí la ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción, si le quitamos la ciencia, ¿no? Se quedaría fantasía, sería Señor de los Anillos, pero la ciencia ficción con la parte de ciencia, me parece que la gente que se toma en serio proyecta, bueno, escenarios que de alguna forma por cómo los proyectan, por la historia que plantea y demás, te llegan de forma muy fuerte y te influyen. Entonces yo creo que estamos totalmente influidos sobre eso. Dicho esto, creo que hay escenarios bastante más, ¿cómo diría yo? Más vinculados a la parte de ficción en el sentido de como muy demasiado, no sé, etéreos, y otros muy, muy factibles. De hecho, hay una película que está basada en una novela de ¿cómo se llama este hombre? Ishiguro. ¿Era Ishiguro? Bueno, la novela se llama Never Let Me Go. Tío, la peli... O sea, a ver, yo la novela no me la he leído. Sé que venía la novela... No me lo creo, imposible. Pero la peli, tío, la de Never Let Me Go, es un peliculón. Y te plantea un escenario de clones bastante realista, donde hay una serie de personas... No voy a decir un mega spoiler, ¿vale? Pero vamos, la trama es una serie de personas, niños, ¿vale? Que se crían en una especie de orfanato y que poco a poco van descubriendo su propósito en la vida, que es que esta gente ha sido diseñada, son clones de
gente muy rica y que se convierten, digamos, en donantes de órganos. Entonces, me parece una aproximación bastante más interesante, ¿no? Que todo, porque ahí no hay temas de la clonación de la conciencia y la subida a la nube, ¿no? Y el uploading de... pero me parece... Altered Carbon, ¿no? También un poco ese rollo. Claro, más rollo Altered Carbon o yo qué sé, miles, pero me parece que plantea algo bastante, bueno, plausible, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero coincido contigo, Javi. Yo por lo menos estoy plenamente convencido que estamos influenciados por las visiones futuras que plantea la ciencia ficción. De hecho, muchas de las cosas que tienen que ver con la clonación están aplicadas a áreas concretas, porque estamos hablando de individuos, pero yo he visto muchísimas líneas de investigación que tienen que ver con la clonación, fundamentalmente de órganos, o de órganos, por ejemplo, que pertenecerían a individuos acéfalos. O sea, digamos que de alguna manera la idea fundamental del mercado de carne como parte es fundamental y tractor fundamental de lo que es la parte del mercado de la clonación siempre ha estado ahí. Y además, digamos que de alguna manera puede intentar solventar, no sé hasta qué punto también, la fricción ética que produce todo lo que tiene que ver con la parte de la clonación, que es un tema absolutamente brutal. Sapphire, que es la tipa que os he mencionado antes, ya tiene problemas con la clonación de animales desde un punto de vista ético, ¿vale? Considera que es un tema, por ejemplo, clonar un mamut es un tema que no es tan sencillo desde un punto de vista ético tampoco. Así que imagínate entrar en todo lo que es la parte de la clonación de las personas y similares. ¿Qué os sugiere de alguna manera todo lo que vienen a ser los escenarios éticos que vienen a partir de una clonación sistemática que estamos realmente cerca desde un punto de vista técnico? Igual que de la teleportación estamos a 1000 años vista, por lo menos hasta que se produzcan una serie de conocimientos cuánticos básicos que posiblemente aceleren el tema muchísimo, de la clonación humana y de cosas por el estilo, estamos a esto de digamos, pulir determinadas cosas. ¿Cómo veis los aspectos éticos derivados de cosas que traería un escenario como este? Porque, por ejemplo, Mike mencionaba el escenario de las Clone Wars, pero claro, ahí como siempre hay un Deus Ex Machina en el cual todos los soldados son exactamente iguales, todos responden a órdenes, no hay ningún problema, ninguno plantea ninguna historia. Joder, si tenemos una peli como esa de Will Smith que eran de robots, de iRobot, y ya había movidas éticas, imagínate con un ejército de clones, la movida que tiene que ser aquello. Hay muchos charcos donde nos metemos que acaban para mí siempre con una conclusión relativamente parecida, y es que el contexto marca el enfoque ético. El contexto o el fin, ¿no? Puede marcar si se justifica el medio o no, ¿no? Y creo que hay un componente muy importante también en este aspecto de cómo de éticamente válido o casi válido, depende obviamente de la ética personal de cada uno, ¿no? Puede llegar a ser interesante el tema de la clonación. O sea, yo creo que todos tenemos claro, por ejemplo, ahí hay el tema de los órganos que comentaba Javi, ¿no? Joder, pues hay un mogollón de estudios que se llevan haciendo 50 años de por qué hay partes del cuerpo humano que se autorreconstruyen y replican. Por ejemplo, me hago una herida y cómo ve las plaquetas y de repente se replica y vuelvo a tener la mano como la tenía. A lo mejor con una cicatriz, pero la vuelvo a tener, ¿no? Pero, por ejemplo, me cortan un dedo y el dedo no se reconstruye, ¿no? Y ha habido mogollón de estudios que han cogido incluso reptiles, que sí que consiguen tener una mayor replicación y han llevado toda esa parte a un aspecto éticamente interesante, que es lo que decía Javi, es, oye, ¿cómo reconstruimos un órgano si David tiene un problema de riñón y necesitamos que tener un riñón para él, ¿no? Pero claro, si el contexto cambia, si el contexto pasa a ser quiero tener otro yo más guapo, más alto y más no sé qué, para no cuidarme una mierda, y cuando quiero salir de fiesta y pegarme, yo qué sé, el fiestón padre y conocer gente, me cambio mi cerebro a un clon que tengo más guapo, más tal, más no sé qué, que lo tengo ahí en fórmul metidito, pues claro, éticamente, a lo mejor para esa persona, pues no plantea un sesgo o un problema, pero a lo mejor para otras personas sí, ¿no? Porque es, oye, no es tu verdadero yo, no sé, nos estás dando una cara que no eres tú, no sé, o sea, hay una serie de contextos. Sí, Me sueltas un melón, abro 7, pero
No, ya está. Si ya tiene hecho el nombre código, tío. Nombre código, Operación Rolling Stone. Y ya lo tienes. Ya tienes media novela hecha. Tal cual. Sin ningún tipo de problemas. Pero, por ejemplo, mira, los Rolling Stone. Tú a los Rolling Stone les dices, oye, te de Rolling Stone o otros viejos rockeros, joder, hay un caso español súper clave, Julio Iglesias. Julio Iglesias decía que él es inmensamente rico, menos en lo que él quiere serlo, que es que ya no tiene tiempo. Claro, tú a Julio Iglesias le dices, oye, Julio, nos das el 50% de tu fortuna y te ponemos a andar con otro cuerpo de cuando tenías 30 años. El tío firma. Pero claro, ¿es éticamente viable? Es decir, ¿solo porque el tío tiene dinero puede hacerlo y otra persona en su lugar no puede? Que en realidad este es otro tropo eterno de la ciencia ficción. Sí. El intentar soslayar la mortalidad a través del uso de clones. Sí. Desde en Prometheus hay un tema muy bien tirado también, con Weyland intentando hablar con los ingenieros y este tipo de cosas. Pero ¿no creéis, por ejemplo, que todo el tema de la clonación está un poco asociado de alguna manera psicológica profunda con nuestro afán de trascendencia también, de algún modo? Fíjate, yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que. O sea, puede ser, pero si lo piensas de forma profunda, y de hecho hasta que no se haga el experimento no lo sabremos a ciencia cierta, pero teóricamente la clonación lo que hace es una copia de ti, pero no eres tú. En el sentido de tú como tú, ¿no? De identidad, como una identidad independiente, con tu conciencia independiente, con tus experiencias vividas, si se te copia y convives, ¿no? en un espacio, dos conciencias, porque serán dos conciencias diferentes, de alguna forma tú no continúas viviendo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la fundación de Asimov, toda la parte de el imperio, ¿no? El imperio galáctico, los tres clones, ¿no? Es decir, que no me acuerdo, bueno, no me acuerdo cómo se llama específicamente, cómo lo llaman, si es una dinastía genética, algo así, la llaman, y básicamente es que reinando el imperio hay tres personas. Una persona vieja, una persona que está, pues que es en sus 35 o 40, y una persona joven. Y de alguna forma, cuando la persona mayor muere, y la persona del medio se va haciendo cada vez más vieja y la otra, hay otro clon que comienza y esas tres personas que conviven son tres clones, ¿no? Del original. Y están constantemente perviviendo esa dinastía por medio de la generación de clones. Pero claro, la persona mayor sabe que muere ella y su conciencia muere con él, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Y el resto se mantiene vivo. De hecho, hay otra película también que no tiene nada que ver aparentemente con clones, que es un peliculón, que es el The Prestige, que no sé si os suena, una película de mago. El barco ese, ¿no? No. Hijo de perra. Y los hilillos. Son como unos hilillos de plastilina, ¿no? Y yo flip, no. A ver, es una película de magos, y no voy a lanzar ningún spoiler, pero hay un punto en la peli en el que se empieza a reflexionar sobre la vida y la muerte, porque hay uno de los personajes que vive y muere constantemente para él mismo, pero para el resto sigue vivo. No sé si me explico. O sea, desde el punto de vista del resto, vemos que esa persona sigue viva. Pero la original murió y el clon puede morir y seguirá el tercer clon, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que puede haber ese punto, pero hasta que no seamos capaces de clonar la conciencia, no la carcasa, sino la conciencia, moriremos. Que no deja de ser una derivada de lo que planteaba Mike, ¿no? Que tú puedes copiar el cuerpo, pero no el contexto. Exacto. Y en el fondo, en realidad, no deja de ser algo parecido muchas veces a la gente que tiene hijos por puro afán de trascendencia también, que tienen, digamos, de alguna manera un planteamiento de verse prolongados, por decir de alguna manera, dentro del tiempo, dentro de un planteamiento. O sea, acabará pasando. O sea, Javi, yo creo que si somos honestos, acabará pasando que cada uno de nosotros tengamos varios cuerpos. Pero tú sinceramente lo crees, Mike. O sea, ¿crees que porque yo, por ejemplo, la clonación genética. Pasando. Que nosotros lo veamos, seguramente ninguno de los tres. Seguramente. Tú seguramente que es el que más vivas de los tres, tampoco lo verás, pero... ¿Por qué?
Hombre, Javi, porque ya está hablando la cuchara. No os preocupéis, no os preocupéis. Yo estoy a punto de entregar la cuchara, Claro. seré el primero en llegar y sea lo que pase, diré a estos hijos de puta mala vida. Y ya Por eso está, hay que ningún aplicar, problema. porque el día que muera Javi, el podcast vale el triple. ¿Sabes? O sea, De todas maneras, habéis dejado un fleco por ahí, que es que el primero que se ha muerto de los Rolling Stones era el abuelo, que era el sano, ¿eh? O sea que mucho ojo que... Sí, no, los que se metían todo el rato ahí siguen con vida. Eso es. Move like Jagger, ¿no? Keith Richards debe ser como eso del Prestige que has dicho tú. Se ha debido morir ya 25 veces y este es el clon 26. El clon 26 de Keith Richards es el que estará funcionando. Pues tío, yo creo que la clonación terapéutica... Yo creo que sí que va a pasar, David. Yo creo estoy que convencido. Pues sí, yo creo que la clonación terapéutica, ¿no? De esto de, oye, necesito un riñón y ya tengo clono un riñón tuyo y te lo doy. Yo creo que ese tipo de cosas van a pasar. Pero el tema de clonarnos, a ver, claro, está la teoría de que cualquier cosa que pueda pasar, va a pasar. ¿Por qué? Porque va alguien que lo vaya a hacer. Pero claro, yo muchas me he planteado, ¿para qué, no? En el sentido de, fijaros, incluso a nivel de la conciencia, hay un capítulo que a mí es el capítulo que más me ha llamado la atención de Black Mirror, que es el capítulo de la Navidad Blanca, ¿no? Que básicamente es un capítulo donde, las casas están totalmente conectadas y en vez de tener una inteligencia artificial que me gestione la casa, yo tengo la capacidad de clonar mi conciencia en una especie de pequeño dispositivo y vincularlo con la gestión de la casa. Entonces, como es un clon de mi conciencia, sabe perfectamente lo que me gusta, lo que no me gusta, cuándo despertarme, cómo despertarme. Entonces, es como ideal, ¿no? Claro, eso desde el punto de vista de nosotros está genial. Oye, pues mira, de repente la casa empieza a funcionar de las mil maravillas y no sé cuánto. Pero claro, en el capítulo se ponen en el lugar de la conciencia. Y es literalmente tú mismo metido no sé, ellos lo dibujan como si fuera una especie de control, una sala de control, ¿no? De la casa, donde estás viviendo ahí para siempre, currando para gestionar la casa. Y claro, llega un punto que, claro, cuando tu conciencia pasa a ser digital, pasan cosas tan curiosas como, por ejemplo, yo puedo modificar tu experiencia del tiempo. Y se habla, en ese capítulo al final se habla un poco de la cárcel de la mente, ¿no? Es decir, si yo puedo hacer que un segundo para ti, un segundo en el mundo real sean 100 años para ti, conciencia clonada, ostras, eso es la cárcel perfecta. Tengo a todo el mundo con conciencias clonadas donde puede ser que vivan, no sé, condenas las que quieran, ¿no? Es decir, da un poco de miedo el tema de que te puedan de alguna forma clonar la conciencia. Pero dicho eso, ¿para qué quieres un clon de ti mismo cuando, no sé, pueden llegar robots súper avanzados? ¿Para qué? Claro, pero fíjate, esa es tu manera de pensar particular. Pero No, totalmente. Hay otra gente que puede tener ese afán de trascendencia. Es que Mike dice una cosa que es muy interesante. Por una vez. Exactamente. Debe ser producto de la picadura de la mamba verde en las pelotas, lo que le dure, pues mira, tenemos un contertulio que vale para tomar por culo y luego ya volveremos a la normalidad, me imagino. Volverá Mike en formato clon. Exactamente. No, el asunto es, tenemos una cierta Sapphire, la tipa esta, que a mí su libro me encantó, dice que la putada que tienen sus libros, porque ella es genetista, que es que en 6 meses han quedado completamente desfasados. O sea, estamos entrando ahora en una fase, no sé si será de singularidad, pero donde la progresión genética es absolutamente brutal. O sea, que lo que estamos haciendo ahora mismo, hace 10 años, era absolutamente inimaginable. Y uno de los libros, ella dice que uno de los libros que más desfasados se quedan son los libros de genética, porque es una cosa absolutamente brutal lo que somos capaces de hacer ahora. El asunto es, ¿qué tipo de madurez necesitas? Porque claro, yo entiendo el planteamiento del episodio y Charlie Brooker es un tío muy interesante y no solamente porque es un fanático de los videojuegos y porque estuvo escribiendo además un montón de tiempo en PC Zone, que era mi revista favorita de esto, es un tío con el que conecto muchísimo. Pero el asunto es, ¿en qué momento posiblemente la ciencia esté por delante de lo que seamos capaces de gestionar de manera ética? Yo con la clonación lo veo muy claro. O sea, hay cosas en las que estamos creciendo al mismo tiempo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista, digamos, de alguna manera ético en términos de saber qué hacer. Pero yo personalmente creo que en la genética estamos yendo mucho más rápido
que lo que vamos a ser capaces de gestionar desde un punto de vista ético. Y cuando digo desde un punto de vista ético, digo desde un punto de vista legal, porque tú estás pensando así y a mí me parece fenomenal tu construcción, pero hay un montón de gente que tiene otro tipo de cosas. Mike ha traído a Julio Iglesias. A mí Julio Iglesias me parece una persona que, como ha vivido todo lo que está escrito y ha grapado lo que no está en los papeles, pues entiendo que quiera volver a vivir su vida 40 veces, porque ha tenido una vida absolutamente maravillosa. Pero ¿qué hacemos Pero con un la... segundo, tío, pero Javi, si tú clonas a Julio Iglesias, mira, ahora se me ha venido una idea que ahora os la suelto, pero primero de Julio Iglesias. Si Julio Iglesias dice, me voy a clonar, él muere. Es decir, lo que queda en el fondo es, o sea, digamos, para el resto, Julio Iglesias sigue viviendo, por lo tanto, es la idea que me iba a venir ahora, que es como, ostras, sería muy interesante ver, de alguna forma, clonar a personas que han muerto sin aportar a lo mejor toda la valía, ¿no? Imagínate Einstein, ¿no? Imagínate que de alguna forma lo puedas clonar para que siga de alguna forma produciendo y generando teorías y tal. Eso me parece interesante, pero desde el punto de vista de la persona, no del resto del mundo, sino la persona, el único motivación que puedes llegar a tener es por un tema de decir, bueno, pues un legado, es decir, como que mi nombre se mantenga porque sigo vivo y puedo seguir, pero tú, de forma como muy egoísta de ti mismo, de que tú quieres, tú vas a morir. Sí, pero ese Tú tipo vas a ese tipo de dilema ético se produce también con la clonación. O sea, con la teleportación. Perdona. la misma. Claro, te Es, es- autodestruyes como materia, te reconstruyes, ya no eres tú mismo, claro. exactamente, que Sí, sí. cuando dejar de ser tú mismo o cuando dejar de ser otro tipo de cosas, ¿no? Sí. A mí lo que tengo la sensación es que en la clonación hay dos líneas, ¿vale? Una, la de fascinantes retos éticos que se nos muestra y de fascinantes historias que se nos generan en el caso de que se pueda hacer otra, y por otro lado el progreso científico. Yo creo que el progreso científico está progresando a una velocidad brutal, lo que se puede hacer con CRISPR es una locura, lo que se puede hacer en términos de generación de nuevas especies es una absoluta locura. El tema es, ¿dónde creéis vosotros que se producirá la convergencia o si se produce entre esas dos líneas? Digamos, nuestra capacidad de gestionar la posibilidad de que podemos clonarnos con las capacitaciones técnicas, o va a ser un tema que va a ser hasta cierto punto insoslayable desde el punto de vista ético. Joder, yo creo que más la segunda, ¿eh? Yo creo que Sí. vamos a llegar a un punto donde técnicamente sea peanuts y donde la ética y la moral... Joder, pero es que lo que ha dicho David, es que ya se ha hecho en animales mogollón. Entonces, y donde la ética y la moral sean las que sean esa cortapisa de verdad no llevarlo a cabo. O sea, yo lo veo seguro. Y luego, en cuanto a las razones, la verdad es que entiendo el argumento de los dos, pero a mí siempre lo que me preocupa es ese contexto que os decía, ¿no? Porque como todo lo que pasa en la vida, el acceso a la tecnología de innovación, la tecnología puntera tiene un coste de entrada alto al principio, ¿no? Muy alto. Entonces, claro, es más ético quien puede pagar que quien no puede pagarlo. ¿Sabes? Pese a mucho control ético que pongamos, bueno, pues es complicado, es complicado. Yo iba a decir, yo estoy totalmente de acuerdo con Mike, pero yo iba a decir que yo creo que antes de la clonación, ahora ya estamos con una serie de debates que yo creo que de alguna forma van a allanar el terreno cuando lleguemos a la clonación, que es sobre todo lo que tiene que ver con edición genética, ¿no? Hay un tipo que habla, no me acuerdo si el nombre era, además lo estaba buscando, era Nozick, que él habla del supermercado genético, ¿no? Es decir, que llega un punto donde un estado previo antes de la clonación es un rollo mundo Gattaca, ¿no? En el sentido de que yo puedo editar a una persona genéticamente, ya sea, ¿no?, en vida o desde la línea germinal, y ya nace, digamos, a la carta, ¿no? Y tienes ese supermercado genético donde puedes elegir. Yo creo que ahí ya estamos, ¿no? Ya hay mucha gente reflexionando sobre ese tipo de cosas, aunque, bueno, estamos como en la prehistoria de eso, ¿no? Estamos en el paleolítico inferior de toda la parte de edición genética. Pero yo creo que ya están empezando esas conversaciones. Yo creo que ahí ese tipo de conversaciones van a llenar mucho el terreno hasta llegar a la clonación humana. Es decir, como que ya hay mucha reflexión que se va a dar y que nos va a llevar a que cuando llegue ese punto de que sea más o menos viable, haya camino allanado. Otra cosa diferente es la parte animal, porque hay mucha gente dándolo todo con el tema mamuts y el tema rinoceronte blanco y demás, que bueno, no sé, entiendo que planteo, o sea, evidentemente es otro
otra dimensión diferente de reflexión ética, ¿vale? Que la humana, pero entiendo evidentemente que plantee pero hay aspectos éticos importantes, ¿vale? Sapphire, por ejemplo, hablaba de decir, oye, ¿qué aspectos éticos puede tener un tema como una clonación de un mamut? Y ella decía que, mira, por ejemplo, eso involucraba tener a elefantes criando en cautividad. Los elefantes crían muy mal en cautividad, es un tema muy complicado y no sabemos realmente por qué. Hay especies que se pueden criar en cautividad bien y hay especies que psicológicamente o por environment o por lo que sea no se crían bien en cautividad, ¿vale? Entonces ella decía que no somos conscientes de las implicaciones éticas de las cosas más relativamente sencillas, como es el caso de la clonación, como para pasar en las siguientes. Yo creo que hay una serie de retos brutales desde el punto de vista ético que nos iremos encontrando una vez detrás de otra. Pero bueno, para los aficionados más bien a la clonación clásica y a la multiplicidad clásica y este tipo de cosas, vamos a hacer la pregunta que debíamos hacer. Vamos a ver, Mike, ¿para cuándo los niños? O sea, una vez que ya hemos pasado por el rito, el wedding planning, este tipo de cosas. El rito Zulú y todo. El rito Zulú, porque ya te habrán hecho el rito de la fertilidad, del elefante, allí te habrá meado en la cara y todo este tipo de cosas. ¿Cuál es el momento? Este es el momento en el que hay que preguntar. Le he dicho a Carla que yo quiero esperar hasta que avance la genética tanto como para que se parezca el niño o la niña a ella. Mientras no. Porque es guapa, atractiva, simpática. Muy bien, muy le gusta bien, el reggaetón más que a mí y encima era más estudiosa que yo, muchísimo más. Entonces, pero bueno, no te preocupes que si salieras a ti o a tu padre, podíais haber salido mucho peor parados, no hay ningún problema. No, pero vamos a lo que vamos. Vamos al segundo tema, el tema de la planificación de las bodas, que he metido un poco la nariz y es como visitar los fosos fétidos del infierno. Mike, yo sí os cuento mi experiencia. Por favor, porque nada me apetece más en este momento. Yo no he tenido huevos de meterme más. Una vez que he llegado a determinados websites y a determinados libros, digo, yo aquí no. Si entro para perder la cordura, como leer el Necronomicon. Cuéntanos, Mike. Mira, pero yo os cuento un poco nuestra experiencia, que no sé si será la estándar, ¿vale? Pero os cuento nuestra experiencia. Nosotros cuando decidimos casarnos, mundo en pandemia, ¿vale? Porque nosotros, yo creo que esto nunca lo olvidaremos, nos comprometimos el fin de semana anterior al jueves que se chapó todo y nosotros no teníamos ni puta idea. Entonces, claro, fue un poco... que además nos comprometimos y estábamos de viaje fuera de casa. Entonces fue volver y justo esa semana nos chaparon y todos a casa. Entonces, claro, yo creo que... mucha gente dice, joder, pero vosotros qué bien lo habéis cuadrado, ¿no? Vaya a pasar el COVID. No, es que nosotros estar prometidos ha sido el COVID entero, ¿no? Entonces, bueno, ha sido este año y medio ha sido muy, muy divertido. Y claro, también, joder, luego desde un punto de vista de pareja, súper freak, que te comprometes y te tiras 4 o 5 meses metidos en una casa 24 horas juntos. Correcto. Que claro, que oye, que a lo mejor a otras parejas les ha pasado, nosotros, claro, ha sido como un shock. Bueno, la verdad es que nosotros, por suerte, tenemos buen entendimiento en la pareja, entonces no ha habido ningún problema, ni ningún momento de pegarnos un tiro mutuamente. Entonces, ¿cuál fue un poco el proceso? Pues mira, yo la verdad es que he seguido, Javi, un poco, Javi, el proceso este que has dicho tú. Yo dije, oye, pues voy a buscar, joder, ahora hay webs de para todo, aplicaciones para todo, ¿no? La web un poco que lleva, no sé, que se encargue de esta mierda, y descubrí una web que yo no la conocía, se llama bodas.net. Spoiler, esto no es una publicidad de esta web, porque de hecho les voy a dar una caña de la hostia, ¿vale? Pero bueno, entonces... ¡Preparaos, bichos! No, yo dije, oye, pues me voy a registrar. Entonces, claro, primer punto, te registras. Lo primero es cuál es la fecha de tu boda, dónde te vas a casar, dónde no sé qué, porque ya tienen un sistema montado que en base a eso tienen un CRM de puta madre que te va compartiendo en tiempo real, en base al día de tu boda, donde te casas, tal, mogollón de cosas para que ellos ganar pasta. Proveedores con los que tienen acuerdos, no sé qué, tal. Pero un sistema CRM de la hostia, rollo. Te mando un push cuando te quedan 300 días para casarte. Cuando te quedan 250 días para casarte. Ya solo te quedan 100 días para casarte. O sea, tiene un sistema, a ver, a nivel de producto bastante bien organizado y montado, ¿no? Proveedores recomendados en tu zona y gente que se ha casado ahí para que si quieres hablar con ellos, no sé, tiene un sistema bien montado, ¿no? Pero bueno, nosotros tomamos la determinación, mundo pandemia, y también por un poco por nuestros trabajos que son relativamente absorbentes y tal, tomamos la determinación de contar con Wedding Planner. Yo la verdad es que nunca había conocido a nadie que se dedicara al mundo de la organización de bodas.
Carla tampoco, pero sí, Carla, que es experta en Instagram, en general, en Instagram, en buscar gente en Instagram y tal, tenía ficha una wedding planner y tuvimos una reunión con ella, que son las wedding planners que han hecho nuestra boda. Y la verdad es que a mí me descubrió un mundo que, bueno, yo creo que a vosotros lo contan privado, no en podcast, pero un mundo que es muy interesante porque en sí mismo es un mundo de proveedores carísimos, que puedes llegar a gastarte infinito, literalmente, 28.500 opciones, donde tú realmente, salvo que te digan muchas cosas, tú ni caes. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me dijeron es, oye, yo qué sé, chorradas del tipo, ¿qué flores le vamos a poner al sagrario en la iglesia? Claro, o sea, obviamente, claro, yo no sabía que había una convención en el mundo de las iglesias de que había que poner flores al sagrario cuando se hacía una boda. Claro, obviamente luego, pues si le hubiera preguntado a algún amigo si hubiera casado, lo hubiera sabido. Pero bueno, son esos detalles, que son muchas veces detalles que hacen que todo, pues como que sea más smooth, que más todo más rodado, pues que realmente no tienes en cuenta, ¿no? Y como eso, 28.000 cosas. Que si la música, que si el DJ, que si el autobús, que si el catering, que si el sitio, que si las músicas, los momentos, el lanzamiento del ramo, el no sé qué. Y con eso, un montón de protocolos que van también ligados con la vestimenta. Que yo ahí también flipé. Que yo ahí también he de decir que entre las wedding planner y también la persona que me vistió a mí, que es una tienda del centro de Coruña, que la verdad yo, o sea, agradecimiento máximo, pues claro, te enteras. Porque claro, yo llegué y dije, no, yo quiero casar, pero no tengo ni idea qué llevar. Bueno, pero claro, es de mañana, es de tarde, el padrino va de chaqué, porque al final el padrino y tú marcáis también la madrina va de mantilla, porque claro, todo eso marca cuál es el protocolo histórico que existe en las bodas. Entonces, claro, en sí mismo te metes una vorágine de pequeñas microdecisiones y pequeñas microcosas que tú no tienes ni idea, que yo personalmente creo que hemos agradecido muchísimo el tener pues al final alguien profesional que se encarga de esto y que te dice, mira, olvídate que esto no merece la pena y demás. Entonces, ¿cuál ha sido el proceso nosotros con las wedding planner? Pues la verdad es que bastante guay, porque pese a que es un servicio caro, ¿vale? Es un servicio que no es barato, no lo puede pagar todo el mundo, o sea, os lo digo ya. Es un servicio que te quita muchos dolores de cabeza, toda la gestión, no tienes que buscar ni un proveedor, ellos directamente te pasan 5 proveedores de cada y tú ves toda la documentación y ya eliges. Y si no te gusta, pues otros, ¿no? Te pasan proveedores ya prefiltrados, lo cual es una maravilla. Que yo muchas veces he tenido la duda de si tenían incluso acuerdos de rappel de ventas. Oye, si yo soy wedding planner y tal. Pero bueno, al final te das cuenta que no, porque muchas veces eres tú realmente el que elige el proveedor. O sea, yo ha habido uno de los casos que una de las cosas de la boda dije que los 3 que nos habían dicho no nos molaba y elegimos un cuarto y no pasó nada, ¿sabes? Y la wedding planner ni se enfadó ni nada, se le da igual. Perdería el rappel de venta en ese y ya está. También lo pensé. Y luego hay una cosa y es toda la parte de propuesta creativa. Que, por ejemplo, en nuestro caso, sí que la hacía no todas las wedding planners lo hacen, wedding planners que son muy project managers, ¿no? Gestionan, las nuestras también lo hacían, ¿no? Y es toda la propuesta creativa como si fuera publicidad, como si fuera un stand de un evento, es decir, gama de colores, concepto creativo, toda la parte de concepto visual del sitio, si vas a poner un photocall, cómo vas a decorar las mesas, cómo vas a decorar el sitio, el cóctel, los motivos de las invitaciones, el sitting plan, claro, todo esto que son un montón de detalles que tú cuando te embarcas honestamente en una boda no tienes ni puta idea y que, por ejemplo, cosas como las invitaciones que a nosotros nos recomendaran una persona que no es ni de Galicia, ¿no? Que es de Barcelona, experta en cosas de diseño. Claro, y yo viniendo del mundo de la publicidad, joder, algo de ojo tienes, ¿no? Entonces ves y ya por sí te recomiendan a alguien que es súper fina, que trabaja muy bien, que hace cosas muy bonitas. Entonces, bueno, al final es un ecosistema y es un mundo que hay tal complejidad de proveedores, tal nivel de gasto y tal nivel de... Bueno, y que tú también tienes cierta ansiedad familiar, ¿no? Yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Ese día es un día que en todas las familias siempre hay cosas, o con grupos de amigos que no se conocen y puede haber riñas, lo que sea. Nosotros he de decir que no teníamos eso, pero bueno, siempre hay cosas, ¿no? Entonces, el tener a alguien que se encarga, como ha sido en nuestro caso también el día de la boda, de que tú no tengas que hacer nada. Cuando digo nada es nada. Se fueron a las 6 de la mañana, montaron el sitio, pusieron el sitting plan, colocaron todas las flores, los cartelitos de donde se sentaba cada uno. Nosotros hemos hecho nada. Para mí ha sido casi más importante eso
que el día de la boda yo me levanté, me tomé un café, desayuné a gusto, no hice nada que otra cosa, ¿no? Porque nos contaban los casos de gente que no cogía wedding planner y luego al final el día de la boda tenía que hacerlo todo. O tenía que estar el hermano del novio, o el hermano de la novia, o la madre, o el padre haciéndolo, ¿no? Entonces, no sé, vosotros también un poco desde la perspectiva de haber estado en mi boda, ¿cómo sentisteis un poco esa organización? ¿Habéis notado, ya como curiosidad, por supuesto yo no voy a no voy a sentir mal si decís que no, pero ¿sentís que habéis notado que hay más nivel de detalle que en otro tipo de eventos? ¿Por hecho de participar Wedding Planner o no? Claro, yo es que no sabría. O sea, a ver, vaya por delante que tu boda había una organización del copón. Pero me refiero que no sabría compararlo con otras bodas que sé que no han tenido wedding planner, en el sentido de que normalmente no sé si las bodas tienen o no wedding planner, la verdad. Sé algunas que no lo han tenido, pero también sé que, por ejemplo, la persona que se casaba, bueno, sobre todo más ella, era una hipercontrol freak de organizar todo. Entonces, bueno, pero bueno, a ver, claro. Claro, yo lo veo, o sea, digamos que desde el punto de vista organizativo entiendo las ventajas que plantea. Además, si das con una... Pues pasa lo mismo cuando, yo que sé, montas un evento, ¿no? Que se lo encargas a alguien o incluso, fíjate, llevándolo a otro nivel diferente, que algo que yo he vivido, porque no he tenido que organizar ninguna boda, una mudanza, ¿no? Una mudanza te la puedes coger tú y decir, oye, las cajas de no sé qué, no sé cuánto, el papel de no sé qué, el tal, tengo un piano, voy a hacer no sé cuánto, llamo a 4 proveedores para no sé qué, tal, o de alguna forma dices, toma, las llaves de mi casa y gestiónamelo todo, ¿no? Claro, yo entiendo ahí, independientemente de que puedas tener un mayor coste, un menor coste, que te lo puedas permitir, que no sé qué, que hagas cuarto y mitad y demás, pero vamos, yo entiendo que si das con una persona de confianza o una empresa de confianza que lo haga bien, es una auténtica gozada. Y bueno, en tu caso está cuidado todos los detalles. O sea, yo, por ejemplo, algo que nunca he visto en ninguna boda, o a lo mejor, pero en ninguna diría yo, es la personalización del menú que tenías en el sitio. Si tú sabías dónde sentarte, te dice la mesa 33 y tú te lo gestionas y tal, ¿no? Aquí está muy bien pensado. Además, me gustó mucho el que fueran mesas corridas, ¿no? Es decir, que no estuviesen aislados, sino al ser una mesa corrida estás sentado con algunos, pero también interactúas con otros. Es decir, había como mucho pensamiento por ahí súper chulo, ¿no? Y luego, pues yo qué sé, la parte esta del fotomatón con la Polaroid, el tema de... No sé, o sea, como que está todo muy, muy bien pensado, los diferentes estadios, ¿no? El cóctel inicial, luego no sé qué, luego no sé cuál, o sea, que son como cosas que de alguna forma, bueno, o inviertes muchísimo tiempo, o te mola, o te dedicas a... Claro, por ejemplo, nosotros ahí, o sea, para que sepas, no sabíamos los muebles que iban en ninguno de los sitios, no sabíamos la decoración de las mesas, claro, y las vimos a delegaste. Claro. Nada, David, claro. nada. Nosotros sabíamos el diseño de esas tarjetitas con el menú y el menú, pero y más o menos, pues nosotros habíamos definido que queríamos mesas alargadas a los lados para los amigos y mesas circulares en el centro para familia, que había poquitas. Pero ya está, nosotros no sabíamos ni las flores finales que iban, ni los colores finales. O sea, nosotros aprobamos una paleta de color y un trabajo más o menos estándar de referencias. Nos gusta esto. Y luego, bueno, sí que hay algunas cosas en las que tomamos ciertas decisiones. Por ejemplo, las sillas. Las sillas no eran las del sitio. Nosotros alquilamos sillas solo para la boda. O la cristalería. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, ahí hay cosas chulas, como que la wedding planner te dice, vale, pues no quieres esas sillas porque no te gustan, a nosotros no nos gustaban las del sitio. No pasa nada, te busco proveedores de sillas. Entonces, claro, llegó un momento bastante absurdo, 3 semanas antes, que nos costaba más traer las sillas de donde venían, que venían de Madrid, que el alquiler de las sillas. Entonces dije, mira, olvídate, otras sillas, búscate un proveedor local y listo, ¿no? Pero es verdad que yo lo veo más como un descanso mental, ¿no? Como que si tienes una vida relativamente ajetreada, es un servicio que te da ideas, te permite estar al día de cosas que tú no tienes ni idea, y lo segundo, despreocuparte, ¿no? Y para mí casi ha sido más importante ese punto 3 de no me tengo que preocupar de nada, o prácticamente de nada, más que, oye, pues sí, pasar el listado de invitados para que ellos cuadren las mesas o cosas de estas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Sí, pero si tú hubieras tenido tiempo, imagínate que tú y Carlos hubiesen tenido tiempo. ¿Lo hubiese organizado vosotros o igualmente hubieses contratado? Pues mira, yo creo que con tiempo lo habríamos organizado. El problema es que no habría quedado a nivel visual, o sea, a nivel estético, ni a nivel de detalles, ni de coña tan detallado. ¿Por qué? Porque hay muchos detalles que son la propia idiosincrasia de ese sector, ¿no? Entonces, como cuando, oye, quiero pagarme los impuestos. Bueno, pues hablarte con un fiscalista que es el que está todo el puto día con ese rollo, ¿no? O
esto es un poquito parecido, ¿no? Y también, pues eso, esas cosas de en esto no inviertas, en esto sí. De hecho, hay una conversación muy, muy divertida que tuvimos el primer día con la Wedding Planner y es ¿cuántos queréis gastar? Decirlo ya. Y nosotros dijimos, ¿qué va? Si eso lo iremos viendo tal. Decirlo lo primero. Porque luego da igual lo que digas que te vas a pasar. Entonces, cuanto antes definas tu techo de gasto, mejor para tú mismo estructurarte cuál es el nivel de cosas que puedes llegar a hacer. Porque nosotros, una de las cosas que dijimos que no es que el fotomatón que visteis en la boda, que era un fotomatón sencillo, con una pared, con un arco, con una cortinilla tipo puticlub, así como divertido y tal, con caretas de Sálvame y cosas así de estas que le encantan a Javi. O sea, la propuesta original era hacer un escenario, o sea, era construir un escenario con una elevación, con una puerta trasera y tal, que luego incluso nos dijo la Wedding Planner, que sí, hombre, que luego esto os lo lleváis para casa. Y yo decía, ¿para qué casa? Yo sin un escenario en mi jardín. Claro, y era 4 veces el presupuesto lo que pagamos por lo que se hizo finalmente, que era algo estático, ¿no? Un fondo con un arco y tal. Y le dije, mira, si es que como idea me parece la hostia, pero no le veo como el coste de oportunidad de pagar 4 veces, pese a que creo que puede ser mucho más chulo y puede dar mucho más juego, no lo veo, ¿sabes? O sea, para ese incremento de pasta. Tú, Javi, ¿cómo ves este mundo? Que no has hablado nada. A ver, yo es que... Javi, que además puede hablar desde la experiencia, o no sé cómo fue tu boda. No, bueno, la mía fue como la boda del capitán general, pero es que en mi boda se producía un interesante efecto, que no sé si puedo esto, que es la asimetría de interés. Javi, vamos a ver. Puedes hablar por favor. Me encanta. Lo he visualizado ya. Lo he visualizado ya, ¿no? Entonces, claro, en ese mismo momento, yo a partir de ahí, como el tema me la traía muy pendular, pues a partir de ahí mi mujer, que era la que le interesaba el asunto, hizo y deshizo. O sea, fue lo que sí es verdad, y Mike tiene un punto muy gordo ahí, es que tú no sabes hasta qué punto puede ser de complejo un tema como este. Y yo siempre hablo de la diferencia entre la consultoría y la resolución de problemas complejos. La consultoría es trabajar sobre lo que ya sabes hacer y la resolución de problemas complejos es entrar en donde no tienes ni idea, pero porque nadie tiene ni idea. Y es que yo creo que montar bodas es una cosa que la desgracia de todo ello es que cuando ya aprendes cómo se tendría que haber montado este tema, no tienes ninguna otra oportunidad a lo largo de tu vida de volver a poner en funcionamiento el conocimiento que has adquirido. Entonces, yo no sé si en aquel momento, yo creo que la peli esta de Jennifer López de Wedding Planner era más o menos por cuando yo me casé, porque yo me casé en el 2004. Hostia, Nosotros esa peli no la además... conozco yo. Sí. Y Javi sí. O sea, sí, no, pero porque de David, Dios mío. En ese proceso de asimetría de interés, te puedes imaginar que mi mujer estaba mucho más interesada yo que ver en la película. O sea, volvemos a lo mismo. Pero antes de seguir, Javi, una pregunta que tengo mucha curiosidad. En ese momento de tu mujer está súper enchufada, súper interesada, y tú dices, me la sopla toda esta. ¿Cómo se genera algún tipo de dinámica? Que ya te dijo. Se genera una dinámica maravillosa, que es que coge la mano, te aparta de la foto y toma todas las decisiones sin tenerte en cuenta para ti, cosa que yo no puedo por menos que agradecer al máximo. Mira, porque podría haber pasado a la inversa, ¿eh? Podría decir, hijo de puta, interésate. No, espera, vamos a ver. Mi mujer, para bien o para mal, me conoce muy bien. Sabe que solo soy capaz de distinguir 8 colores, como el Spectrum, incluyendo el blanco y el negro. Todo el resto de los colores las han inventado ellas para volvernos locos. ¿Qué pollas es eso del blanco roto y el verde musgo? O sea, iros a la mierda, a mí no me volváis loca. Y sabe que soy una fuerza primaria de la naturaleza y que para estas cosas no doy bola. Entonces no hay ningún problema. El problema es cuando ya te encuentras con un alma sensible como Mike, que opina si son calas o rododendros o narcisos, o si el rosa pastel del fondo no es exactamente igual que el rosa... ¿Cuál fue realmente el disparador? Os lo voy a contar porque, de hecho, yo creo que esto Carla y yo no lo hemos contado a nadie. Hubo una persona que se casaba el año pasado. Claro, también todo esto, imaginar mundo pandemia. Entonces, claro, contar también con un profesional que se va mirando el BOE y todo lo que las normativas tal, claro, también te da un sesgo de tranquilidad que está guay, ¿no? Es una persona que se casaba el año pasado, que finalmente no se ha casado, la ha tenido que aplazar 2 años para el año que viene, después de 2 intentos, una persona cercana a nosotros, que en una conversación con ella nos dijo,
es que estoy hasta los huevos de la boda. Si lo sé, no me caso. Y encima más discusiones con mi pareja que nunca. Y ese fue realmente el disparador un poco que a nosotros internamente, más allá de lo bonito y tal, nos hizo clic como, mira, para nosotros la boda tiene que ser un día especial, tiene que ser un día, por lo menos como lo vemos nosotros, desde un punto de vista naif. Un día bonito, que recordemos para siempre. Pasarlo bien. Pero no queremos que sea algo que nos genere ningún tipo de estrés cuando ya tenemos los dos vidas suficientemente estresantes. Entonces, quizá ese fue más ese punto de disparador de, oye, preferimos contar con alguien que de verdad nos ayude, nos asesore, y seguramente esto para toda nuestra vida va a ser un jardín de rosas, que un montón de problemas que podemos llegar a tener, incluso discusiones que a lo mejor dentro de la pareja entre nosotros, joder, Carla y yo prácticamente nunca discutimos. Entonces, ¿para qué forzar cuando por suerte nos lo hemos podido permitir y además es algo que nos aportaba un valor que nosotros buscábamos, ¿no? Sí, o sea, es que me parece absolutamente inobjetable desde todos los puntos. Por supuesto, yo aquí tampoco quiero ser tan dogmático como decir es que una boda que no lo tenga no va a ser una boda buena. Al contrario. O sea, yo simplemente lo que sí que siento es que como novio he sentido que he vivido ese día mucho más tranquilo y el llegar a ese día ha sido mucho más tranquilo porque he cedido el liderazgo de eso en un profesional que me ha acompañado, ¿no? Y que yo tomo las decisiones más importantes y que al final yo creo que si puedes es lo que se debería hacer en casi cualquier aspecto de la vida, ¿no? Eso es lo que yo creo. Estoy completamente de acuerdo, pero hay un tema sobre el que me lleva sangrando los ojos y necesito saber exactamente quién fue el jodido responsable de la puta mierda de música que tuvimos que aguantar. Bueno, a ver, yo creo que fue el 30% estuvo bien de la música. A ver, luego se empecinó con el tema del reggaetón, tío, y estuvo ahí reggaetón. Y de hecho yo fui con un montón de peña, fui con Marcos, con no sé, o sea, bueno, con Jimmy, o sea, con un montón de peña fuimos ahí en plan de, a ver, por Dios, ¿cuándo vas a poner a Red Hot o algo que suene medio, no sé, medio rock and roll, por lo menos? Y nada, no, es que la gente tal, con el reggaetón, y no. Claro, yo, sabéis que yo no soy tampoco el mega fan del reggaetón, ¿vale? Pero claro, ahí tenemos un grupo de amigas y compañeras de trabajo de Carla, e incluida Carla. Un núcleo duro. Claro, que no sé si recordáis incluso que Carla cantó una canción de reggaetón con el micrófono. Entonces, claro, bajo amenaza de soy la novia, te corto los cojones, seguramente el pobre DJ dijo... Yo voy a hacer caso a la novia, no voy a hacer que... Claro, sí, fue. Es que aquí, para la gente, por supuesto, que nos escucha, que ninguno estuvo en la boda, menos la suegri. Hola, suegri. Hubo un momento donde Carla le pilló al DJ poner Ráfaga y cantó Ráfaga a grito pela con el micrófono con sus 2 kilos de tul de cola. Entonces, claro, cuando el DJ ve eso, pues yo imagino que dijo, yo aquí tengo que seguir por el mundo reggaetón o intentarlo. Pero bueno, ya sabes que yo tampoco soy fan del reggaetón. De todas maneras, es verdad que la gran música de pachangueo a día de hoy actual, no digo el 100%, pero la actual, el 90%, el 95% es latina. O sea, reggaetón no es latina. Entonces, bueno, es base reggaetonera, tío. De hecho, yo cada 2 por 3 me da por experimentar y meterme en Spotify, ¿no? A ver lo más escuchado de diferentes zonas. Y flipo hasta los putos países nórdicos todo. cantan en, no sé, tío, en islandés o en suomi o no sé cuánto, bases reggaetoneras. Y yo, ¿dónde? Mira, esto lo hicimos con Mónica, nos metimos en Finlandia en plan de, a ver, ¿qué música está escuchando en Finlandia? Y a lo mejor con respecto al resto, ¿vale? Hay un 20 o un 30% más de música un pelín más hard, ¿no? Más humana. Pero, tío, el resto seguía siendo... Pero esto es como Tanzania. Hemos estado en luna de miel en Tanzania y yo le digo al colega, al guía, oye, ¿qué música se escucha aquí? ¿Qué es lo que lo está petando ahora? Porque claro, reggaetón no. Bueno, yo creía que no. Y entonces me dijo que lo peta allí es un estilo de reggaetón local, con la música local, que se llama Bongo Fever, que es como reggaetón con bongos.
Y es, o sea, os lo juro, es una mezcla entre el Waka Waka de Shakira Yo y... cuando vaya al infierno me están esperando con eso, tío. Entonces flipé, porque, vamos, de hecho, si os ponéis Bongo Fever en YouTube, vais a empezar ahí a escuchar canciones, y es como un reggaetón africano. Y es, de hecho, esto en sí mismo casi nos da para otro capítulo, ¿no? El por qué el reggaetón, incluso a lo mejor tenemos que traer algún experto en reggaetón, ¿eh? ¿Por qué el reggaetón lo peta tanto entre la Mira, gente? me parece un puntazo, tío. Un light mental con experto en reggaetón y que me lo explique, tío. Yo voy yo al Faunia e intento hablar con el de los monos a ver si nos deja. Jaime Tozano, por favor, si alguien le conoce, que nos diga su contacto, que vamos a hablar con él. Que se venga para hablar de reggaetón. Pero Jaime Altozano sabe de música, o sea, eso no es un poco incompatible. No, bueno, pero que nos lo explique, desde su conocimiento musical que nos lo explique. Yo, de hecho... ¿Por qué saca el bonobo que hay en nosotros, no? Hay una película que no recuerdo cuál es, tío, pero que tiene una escena buenísima. Ahora, antes de terminar, la busco rápido para comentarla. Que es una escena donde hay un tipo que es DJ y explica como en 3 minutos teorías básicas de DJ. En plan de tienes que empezar por aquí, tienes que irte a un ritmo que no vaya, ¿sabes? No es tipo house, ni tipo, yo qué sé, un vals, sino algo que te ataca y entonces vas moviendo. Entonces los indicadores medios es lo que mueve la parte de la cintura, por lo tanto ahí empieza a jugar con el bajo. Y yo creo, tío, que basado en esa teoría hay un punto donde el reggaetón maneja ese punto de cintura bonobo que va directo a eso, tío. Va directo a eso. El rollo reptiliano. Sí, lo empiezas a escuchar y tu cintura empieza a moverte así, tal, no sé qué, pipir. Y claro, luego empieza la letra, entonces ya te sangra un oído y luego empieza no sé cuánto y te sangra el otro y dices... Mira, a ver, yo ya tengo los midiclorianos que me están empezando a arder, entonces no me gusta el cariz que ha tomado esta conversación, chicos. Así que yo creo que es el momento de llegar a las conclusiones, oración, despedida y cierre. Dave, ¿son los Wedding Planner el resultado de no poder clonarnos? Pues fíjate, yo voy a decir que sí. Que sí, por 2 motivos. Primero, el motivo que dice Mike de oye, la vida súper estresante, no sé cuánto, tal. Y si tuviese un tal, pues lo haría ese tal, pero a mí no me da la vida. Pero, fíjate, con la idea esta que comentaba de nadie te conoce mejor a ti que tu propio clon, como se pueda, yo creo que si se puede generar un clon, ya sea tuyo o ya sea de tu conciencia en una especie de robot, se lo encargaremos a ese bicho. Por lo tanto, mientras tanto, creo que solamente quedan cargados a los wedding planners. Muy bien. Mike. Yo me apunto con la teoría de David, me apunto con esa, e incluso lo llevo más allá. Wedding planners clonados. Wedding planners clonados que te los alquilan, te los llevas a tu casa, te los sientan en la mesa y rucurru. Y de negocio para los wedding planners del futuro. 24-hour wedding planner cloning. Claro. Bueno, yo solo no puedo estar más de acuerdo, sino que además tengo que añadir que todos los trabajos mecánicos y complejos deberían tener su propio wedding planner. Empezando por la consultoría y siguiendo por tantos y cuantos otros. Pintar paredes y yo qué sé. Y pegarle fuego a discográficas reggaetoneras. Chavales, como siempre, muy grandes. Avisos antes de cerrar, Mike. Vamos con ellos. 2 avisos muy rápidos. Lo primero, gracias a todos por aguantarnos, que hemos estado 3 semanas sin capítulo. Muchísimas gracias por el feedback también que nos habéis dado del capítulo de Pedro Serraima. La verdad es que ha sido un feedback buenísimo, estamos encantados, sobre todo gracias a Pedro, que fue el que vino. Prometemos que estamos buscando light mentals interesantes, estamos ahí negociando con gente top, lo que pasa que, bueno, la gente top, claro, tiene cláusula de rescisión y nosotros somos un podcast humilde, pero bueno, seguiremos empujando para... Y se acojonan, tío, se acojonan de venir aquí. Esa es una cosa sorprendente que nos hemos encontrado, que efectivamente ir a que te hagan una entrevista de cartón piedra en cualquier sitio, encantado, pero venir aquí a Los Leones es otro tema. Y que te abras en canal. Lo segundo y último, lunes 15 de noviembre, 8 de la tarde. Os esperamos en directo en nuestro canal de YouTube, lo publicaremos en Twitter para que nos sigáis en Twitter, porque esta semana nos vamos al ITER, nos vamos a Francia, al ITER, el ITER ha tenido a bien invitarnos y estaremos el viernes de la próxima semana, el viernes 12, conociendo el ITER, y el día 15 tendremos la suerte de contar con uno de los jefes de ingeniería del ITER, que estaremos hablando sobre las cosas que nos enseñe y demás. Entonces,
os pedimos, por favor, que si os anima la ciencia, os gusta la ciencia, que estéis, porque mostraremos, nuestra idea es mostrar imágenes y comentar con él un poco. Oye, el reactor, el troncho de reactor de fusión termonuclear que están montando y que esperamos que Javi, David y yo nos rompamos el viernes que viene cuando vayamos a verlo, ni la liemos, que si no nos detienen fijo, puto franceses. Eso es. Y además a mí rápidamente en Francia me leen mis derechos y no salgo de allí. Entonces tengo que hacer el resto de Heavy Mental en remoto y no. Desde Francia no, por favor. De hecho, en ya algún país civilizado puede ser, pero desde Francia no. Ya contaremos la historia porque los Illuminati también ya jugaron a... Eso lo contaremos en el capítulo, lo siento. Pero estuvimos a punto de no ir porque los Illuminati estuvieron a punto de jodernos. Sí, lo contaremos. Efectivamente. Bueno, perras. Bueno, gracias correo, por todo. Dave, Mike, un placer como siempre. Correos. gmail.com. Y oye, otra cosa, dar muchísimas gracias a la gente que está comprando merchant, tío, en la web, que está on fire y la gente publicando también fotitos del merchant, está gustando mucho. Así que nada, mil gracias porque es la forma de apoyar el podcast. Gracias a todos, gracias Dave, gracias Mike, gracias a todos los heavy mentaleros ahí fuera. Salud y ciencia, perracas. Cuidaos mucho.